Corea del Sur es uno de los países más desarrollados del mundo. Tiene la cuarta economía más grande de Asia y la 10ª economía más grande del mundo. Corea del Sur es el hogar de muchas grandes empresas que tienen una gran influencia en todo el mundo, como Samsung Electronics, Hyundai Motor, LG Electronics y muchas otras. Samsung, por ejemplo, choca con Apple, porque Samsung es la empresa número 1 en ventas de smartphones en todo el mundo. Eso quiere decir que muchos de los smartphones que circulan son de Samsung. Pero en las décadas pasadas Corea del Sur no era vista así. Al fin y al cabo eran de los países más pobres del mundo, y en 1945 Corea del Sur consiguió su independencia. Pero esto no significó su crecimiento. Unos años después, Corea del Sur y Corea del Norte se separaron. Corea del Sur no tenía recursos naturales para reactivar su economía. Para que tengas una idea, Filipinas y Etiopía estaban más industrializadas que Corea del Sur. Pero fue en 1960 cuando las cosas empezarían a cambiar. El gobierno cambió las políticas económicas. El modelo económico surcoreano adoptado tras la división de las Coreas se llama el milagro de Rio Han, que se refiere al rápido gran desarrollo de Corea del Sur tras la división con Corea del Norte. Pero primero entendamos qué necesitaba cambiar para que Corea del Sur se desarrollara. Antes, Corea del Sur dependía una gran medida de las importaciones para hacer funcionar su economía. Y estas importaciones tenían un coste que había que pagar. A falta de exportaciones, las importaciones eran pagadas por los norteamericanos. Y esto ya estaban pensando en reducir su ayuda a Corea del Sur. Y esto hizo que el líder surcoreano de la época, Park Chung-hee, empezara a pensar en producir algo para exportar y así poder pagar sus importaciones. Pero el líder no quería que se centraran totalmente en la agricultura. Así que el primer paso para un crecimiento económico más rápido fue la creación del Consejo de Planificación Económica. Este era un consejo ejecutivo, no un órgano de planificación. A través de este consejo y junto con el Comité de Planificación de la Exportación, Park dirigió una completa movilización económica nacional. Él y su equipo creían que era necesario que Corea desarrollara una amplia base manufacturera, tanto para lograr grandes y rápidos aumentos de productividad, como de conocimientos tecnológicos para mejorar la seguridad nacional. Los dirigentes del nuevo gobierno consideraron que la corrupción masiva y la acumulación ilegal de riqueza era la causa principal de lo que percibían como el bloqueo de la economía coreana. En consecuencia, se pusieron en marcha para contenerla y erradicarla. Se aprobó una ley anti-chabul y se detuvo a importantes empresarios acusados de especulación ilícita. La ley anti-chabul es la misma que la ley antimonopolio, una ley que prohibía a las familias o grupos el dominio total de todo el mercado surcoreano. Para 1962 a 67 se elaboró un plan quinquenal que daba prioridad al desarrollo de las industrias energéticas y la producción de cemento, la ampliación de las infraestructuras económicas, el fomento de las exportaciones y el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Para las exportaciones, el plan se centró en las industrias ligeras de gran intensidad de mano de obra, como el textil, el calzado y la madera contrachapada. El gobierno creó varios incentivos para las exportaciones. La política de préstamos era uno de los tipos preferidos. Dichos préstamos venían con tasas de interés negativas, que eran las que el presidente Park daba a los ejecutivos de las empresas que invertían el dinero en las industrias favorecidas, como la textil, la electrónica y etc. Las tarifas sobre las importaciones de productos acabados se fijaron en un nivel alto, mientras que las tarifas sobre las importaciones de materias primas y piezas y componentes esenciales para los exportadores se mantuvieron bajas. En 1964, el won coreano se devaluó un 50% y se creó la Korea Trade Promotion Corporation. El gobierno hizo de la exportación un derecho patriótico y empezó a dar premios a los principales exportadores en el Día Nacional de la Exportación cada año. Uno de los factores que contribuyeron al desarrollo de Corea fue el primer conflicto vietnamita. Esto abrió la puerta a una avalancha de compras y gastos estadounidenses en tiempo de conflicto. El conflicto casi produjo un 20% de ganancias para Corea del Sur. Al mismo tiempo, Corea mejoró su relación con el antiguo colonizador, Japón, al aceptar un acuerdo por el que éste se comprometía a pagar reparaciones por un valor de unos $800 millones. Se utilizó principalmente para financiar infraestructuras e inversiones en industrias orientadas a la exportación. El resultado de todo esto fue que la economía coreana creció más del 8% anual durante la mayor parte de la década de 1960. La generación de electricidad se multiplicó por 10, la capacidad de los vagones de carga se duplicó,
al igual que el número de correos, y el número de teléfonos se multiplicó por 6. El porcentaje de carreteras nacionales pavimentadas pasó del 13% al 44%. Y lo que es más importante, Corea había seguido los pasos de Japón como exportador primero de madera contrachapada y luego de textiles, calzado y juguetes. Y ahora se hacía visible como un país en desarrollo y potencialmente gran exportador, que combinaba salarios bajos con niveles relativamente altos y crecientes de educación y cualificación. Un mercado protegido y una moneda infravalorada. Por todo eso, el PIB medio per cápita de Corea en 1968 era de $138, es decir, $2 menos que el Japón en 1951, cuando recuperó su soberanía. En 1970, Corea formaba a 5.000 ingenieros al año. Una década después, la cifra era de 15.000. La industria manufacturera pasó del 25,3% del PIB en 1970 al 28,6% en 1980. Mientras que la industria ligera cayó del 60% del total de la industria manufacturera al 45%, mientras que la industria pesada creció del 39% al 54% del total de la industria manufacturera. La inversión pasó de alrededor del 25% del PIB en 1970 a casi el 35% en 1979. El crecimiento del PIB se acercó al 10% de media durante la mayor parte de la década. Los chaebol solo controlaban el 17% de la economía coreana en 1970, pero la década de 1980 tuvo un mal comienzo para Corea. El embargo petrolero de 1978 a 79 había llevado a las economías de Estados Unidos y la Unión Europea a la recesión, y esto significó que Corea, que ahora dependía una gran medida de las exportaciones, también sufriera un crecimiento económico reducido. Esto ocurrió justo cuando algunas de las nuevas y grandes fábricas de la industria pesada estaban alineándose con lo que ahora era exceso de capacidad masivo. También ocurrió cuando las remesas de los trabajadores coreanos al Medio Oriente aumentaron drásticamente, y cuando se sumaron a los recientes aumentos de salarios internos y el aumento de precios del petróleo, causaron presiones inflacionarias. La inflación se atacó reduciendo drásticamente la expansión del crédito al consumo disponible, que pasó del 41% en 1980 a solo el casi 16% en 1983, y recortando los salarios de modo que los salarios reales cayeron 1% en 1981, mientras que la productividad aumentó 18%. En 1982, la economía mundial se estaba recuperando y Corea estaba preparada para seguir esta recuperación, especialmente después de que el acuerdo del Plaza de 1985 obligara a Japón a revaluar el yen de $1 a 240 yenes a $1 a 140 yenes. Las exportaciones coreanas se duplicaron en gran medida debido a la nueva capacidad de las industrias pesada y química. Por ejemplo, el coste salarial de un coche pequeño en Japón en 1985 era de $1.000. En Corea la cifra fue de solo $563. Con estas ventajas, Corea experimentó un crecimiento medio anual del PIB del 8% en los 16 años transcurridos entre 1981 y 1997. En 4 de estos años, tuvo un crecimiento del 11% y el punto más bajo fue el 5% en 1997. Durante el mismo periodo, el crecimiento medio anual de la productividad fue cercano al 4%. Corea ha destacado siempre la educación como su cuestión de máxima prioridad en las políticas públicas. La profesión de maestro siempre ha sido prestigiosa, y los maestros y los profesores no solo son respetados, sino también bien recompensados. Así, los profesores ganan 2 veces la renta media per cápita, frente a 1,5 veces en el caso de los profesores y maestros estadounidenses. Un profesor de secundaria en Corea con 15 años de experiencia ganaba $77 por hora en 1999, frente a los $35 de un profesor estadounidense con cualificaciones similares. Resumiendo, Corea del Sur se ha convertido en un país muy rico y desarrollado aplicando varias estrategias, que son compromiso con el logro de la competitividad económica como asunto de máxima prioridad nacional, burócratas de alta calidad que estén en gran medida libres para hacer valer el interés económico nacional frente a los intereses individuales de las empresas y los sindicatos. Un fuerte énfasis en la excelencia de la educación y la coordinación entre las instituciones educativas y las empresas y el gobierno. Un fuerte énfasis en la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación.
Y si has llegado hasta aquí, muchas gracias por tu audiencia y puedes ayudarnos suscribiéndote al canal. Tu suscripción es muy importante para que se produzcan más vídeos como estos.